Bueno, y ya viene, más bien ya llegó, ya está aquí, Vivir Quintana. Y Ya vamos a llegamos, mi Yuri. platicar, sí, y tú llegaste a lo grande, hija. Ay, Vamos no. a platicar de todo lo que viene, porque ya viene temas de corridos, narcocorridos, visas, en fin. Censura, prohibición, Ajá. a ver qué viene. Que no se nos acabe. Gracias, Eso, Vivir Quintana, gracias a por ti. venir. Vivir Quintana, qué maravilla tenerte por acá, porque ya Gracias. viene Los corridos, los nuevos, los buenos. los nuevos, los buenos. Oye, ¿cuánta cosa vamos a platicar? Porque en efecto, este género que, pues sí, no lo vamos a negar, es uno de los géneros musicales más poderosos en México, no de ahorita, Así es. sino de siempre, ¿no? Así es. Mucho antes de que tú y yo naciéramos, ya había corridos en este país. Ya nos contaban cosas que estaban pasando. Exacto, porque los corridos así nacen, ¿no? Nacen como una, digamos, pues una narrativa de cosas que pasan. Así es, nacen mucho antes, como dices, de que naciéramos, y cuentan por ahí que se habían hecho los corridos como para llevar las noticias que había cuando estaba el tiempo de la revolución y que no se enterara la gente como de qué estaba pasando en sí, el enemigo, ¿no? Por así decirlo. Entonces decían, vamos a cantarlo y no estamos diciendo nada porque está prohibido decir noticias y está prohibido decir dónde está el otro bando, pero no está prohibido cantar, ¿no? Qué Y ahora chingón, sí o está sea, prohibido cantar. Era como justamente los corridos en su origen, Sí. eran algo así como una forma de combatir a la censura. Así es, y era contar lo que estaba pasando en el contexto social. Yo creo que la música es eso, siempre ha sido como un referente para contar y contarle a la gente y al pueblo qué es lo que está sucediendo en el contexto social que vivimos, ¿no? Y la música es el reflejo de lo que vivimos. Y son desde siempre, además tú eres una experta, Vivir Quintana, en justamente este género, y bueno, todos los géneros musicales, pero particularmente los que son nativos de esta tierra nuestra, ¿no? El Sí. famosísimo regional mexicano en todas sus presentaciones a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Así es. Pero qué interesante lo que me cuentas, porque claro que las historias que se contaban antes tenían que ver, no sé, con la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Y de ese momento histórico sí conocemos muchas aportaciones musicales, ¿no? Sí. Y después se fue contando en efecto la historia de este país a través de sus corridos. Así es, se fue contando y se fue también, o sea, yo lo que he visto es que ha habido un cambio realmente en el lenguaje, obviamente, pero creo que también gracias al regional mexicano el español ha llegado lejísimos, ¿no? Y también las noticias. Sin embargo, pues hemos visto que las narrativas han cambiado porque lamentablemente pues el contexto social también se ha transformado, ¿no? Entonces, pues la música, como digo anteriormente, pues es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. ¿Cómo fue que nacieron Vivir Quintana? Tú lo debes de tener muy claro. ¿Cómo fue que nacieron y florecieron, porque claramente florecieron los narcocorridos en México? Pues florecieron porque también el tema del narco floreció aquí en México, ¿no? O sea, cuando a mí me tocó vivir hace aproximadamente 15 años lo que era la guerra contra el narco en el norte, yo estaba dando clases en secundaria en ese momento. ¿Eras maestra? Era maestra de Qué secundaria, de primero y segundo año. Y me tocó vivir eso de agacharse con los alumnos en el suelo porque había enfrentamientos, Una ¿no? balacera, sí. Exacto, pero también me tocaron las alumnas o los alumnos que me decían, o que tú les llamabas la atención y que me decían, profe, ni me llama la atención, ni me regañe ni nada porque mi papá es narco y va a venir por usted. O sea, empezaba como eso a ser muy visible. Y en ese momento, hace 15 años, estaba el reggaetón a flor de piel, no estaba como muy Estaban de moda. haciendo también, ¿no? Estaba boom. teniendo un auge muy Sí, fuerte, sí. y recuerdo que los alumnos, yo les decía el primer día de clases, les daba un gafete y les decía, quiero que me anotes cómo te gusta que te diga, sin ningún apodo, sino como si te llamas Fernando, bueno, decirte Fer o Ferchis, no sé cómo te gusta, y atrás quiero que me pongas tu canción favorita. Qué bonito. Y me sorprendió muchísimo que las canciones favoritas empezaban a ser súper misóginas, súper violentas, ¿sabes? Entonces sí era un común denominador en muchos de mis grupos. Entonces dije, ¿qué necesitamos hacer? Pues cambiar también el contexto social en el que vivimos, ¿no?
Justamente me das pie con eso que dices, vivir a la pregunta de coyuntura en este momento es, bueno, los narcocorridos ahora no los ha prohibido nadie, no hay prohibición respecto a ni la composición ni la interpretación, ahora sí que irte ahí exacto, la interpretación de tu corrido, el que te dé la gana, si es narco tampoco importa en los palenques o plazas que sea, ¿no? Pero sí hay ahorita una controversia pues muy caliente, diríamos, en términos periodísticos, no nada más en México, sino también en Estados Unidos. Sí. Evidentemente, pues hay quienes dicen, ay, o sea, pues esto es una cosa tremenda porque en realidad atenta contra la libertad de expresión, justamente de esa forma en la que ahora me cuentas, nació el corrido para combatir, digamos, la censura, pues ahora es el elemento que mucha gente censura. Quiere, sí, exacto. No sé, y yo soy, la verdad, muy prudente respecto a este debate, porque de entrada yo creo que una persona como tú tiene mucho más conocimiento que yo del género, de la circunstancia y de lo que viven los músicos también y desde dónde componen y hacen y dicen y también pues claman por su libertad de expresión, pero lo cierto es que sí llevamos muchos años escuchando canciones desde el reggaetón, pero también desde los narcocorridos, canciones muy violentas. Y deja tú, yo creo que la violencia se permeó a todos los géneros musicales. No, lamentablemente hay canciones que tú escuchas que son súper románticas y son una balada pop, pero también están plasmadas de violencia, ¿no? Están disfrazadas ahí como de romanticismo. Sin embargo, yo creo que pues está súper fuerte porque es demasiado literal las canciones que vemos en este género, ¿no? En el corrido, en el narcocorrido, en el corrido tumbado. Y yo no estoy a favor de la cancelación ni estoy a favor de la prohibición, porque no te enseña nada, ¿no? Solamente te pone a un lado, entonces a la gente que le prohíben algo solo la ponen a un lado, pero no hay reparación, ¿no? Entonces si no hay reparación, hay repetición. Entonces es como de, bueno, no vamos a dejar que tal artista cante esta canción porque es muy misógina y nos vamos todos contra él o todos contra ella, con tal artista, y entonces la separamos 6 meses del ojo público, ¿no? O 6 meses de los charts, o 6 meses de los streaming, y a los 6 meses regresa con otra canción. ¿Por qué? Porque no hay un aprendizaje, porque creo que eso hace la censura y la cancelación, esta famosa cancelación que hay para todos ahora. Y la autocensura en este tipo de casos también puede ser igualmente contraproducente, ¿no? Y además peligrosa. Sí. No me acuerdo el nombre del chavo, cantante que decidió y anunció que iba a cambiar de género, no de género de su expresión sexogenérica, sino de género musical, ¿no? Sí. Y se le fueron encima a todos sus fans, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Sí, esa es tremenda. Creo que creo que realmente no hay una educación, porque esto tiene que ser desde la educación de todos lados. Nos quejamos mucho del narcocorrido, nos quejamos mucho de que existan estas narrativas, pero yo hago esta reflexión seguido y la pienso yo también. Cuando yo tenía 12 años, yo supe que sabía cantar porque un profesor me dijo, oye, tú estás buena para cantar, ¿no? Tienes voz para cantar. Y me acuerdo que a mí me abrió un mundo de posibilidades, yo me sentía, bueno, grandísima cuando me dijeron que podía. Eres grandísima, mi queridísima Vivi Quintana, ve hasta dónde has llegado. Muchas gracias. Entonces, imagínate, yo empecé a agarrar la guitarra a los 12 años, a los 14 años empecé a hacer como mis primeras canciones, ¿no? ¿Y de qué hablaba? Pues de lo que yo veía, de lo que yo escuchaba. Entonces, si me quedo pensando, una niña o un niño que nacen en medio de la guerra contra el narco, que crecen en medio del sicariato, ¿no? Que viven en los lugares donde está este movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, que ellos crecen viendo eso, ¿de qué va a componer una niña o un niño que se da cuenta que quiere escribir canciones? Instinto musical, ¿no? Exacto, ajá. Cuando hay instinto musical, ¿de qué va a componer? Pues de lo que escucha, de lo que ve. Entonces, es algo más allá de solamente no escuchar los corridos, ¿sabes? Sino también tener el suficiente discernimiento para decir, bueno, esta canción así, pero no la sigo, no la llevo a la práctica. Lamentablemente se ha hecho un modo aspiracional de vida,
¿no? Para muchas niñas y para muchos niños. Lamentablemente. Que lamentablemente, yo me acuerdo todavía hace 15 años que yo daba clases, era ¿tú qué quieres ser de grande? Narco, eran las respuestas, ¿sabes? Porque era como un mundo que se veía fácil, que se veía de una manera sencilla para alcanzar ciertas cosas. Y déjame regresar a la secundaria, pero en realidad a la tuya, cuando tú eras estudiante. ¿En qué momento te dijeron, pues tú eres buena para la cantada? ¿En qué momento nació esta Vivir Quintana, que además es cantautora, una de las más grandes que hay, no nada más en México, sino en realidad ella es la autora de la famosísima canción Sin Miedo, que es el himno feminista de todas nosotras? Ya la han traducido incluso a otros idiomas, ¿no? Y déjame ir ahí, porque en efecto contigo están haciendo esto que tú bien acabas de denominar Vivir como el nuevo corrido también, ¿no? Sí, pues yo estoy tratando de hacer nuevas narrativas. ¿Pero cómo fue? ¿En qué momento te diste cuenta? Mira, yo me di cuenta hace algunos años porque yo trabajaba en un mariachi. Aparte de dar clases, trabajaba también en un mariachi. Tuve muchos trabajos y uno de esos fue cantar y tocar en un mariachi. Entonces, ahí también tuve la desfortuna de pasar un episodio triste y amargo, que fue que una de mis amigas fue víctima de feminicidio. Ay. Entonces, ella fue víctima de feminicidio y a mí me rondó mucho la idea de qué hubiera pasado si ella lo hubiera matado a él, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que se defienden? Yo no lo sabía hace años que pasó esto, cuando estaba estudiando en la universidad. Entonces, estaba a la par trabajando en un mariachi y recuerdo que fuimos a darle serenata a una mujer, esposa de un señor, que me dijo, es que cumplimos 30 años de casados, por favor, cántale la de Si Dios me quita la vida, ¿no? Y que cantaba Javier Solís. Ajá. Y yo, ok. Entonces, acaba de pasar lo de mi amiga, fue algo como muy extraño, que en mi cabeza algo hizo match, ¿no? Que algo conectó. Y entonces estaba yo cantando y la canción dice, si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Y tú dijiste... Y yo dije, ¿pero por qué? A ver, y dice, porque quiero seguir observándote para cuidar a ese querer que es tan mío. ¿Sabes? Porque si estás con alguien más, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir, ¿no? Entonces es como de, ni muerta te voy a dejar en paz. Ajá. Y después hay otra canción que se llama Te Seguiré o algo así, que es de un trío Los Paladines, que no es reggaetón, ni es corrido, ni nada, sino son tríos, y Javier Solís era mariachi cantando, ¿no? Y dice, cuando yo me muera, no puedes estar con nadie más, ¿no? Porque tú eres mía, ¿no? Y me tienes que guardar luto, y mi dedo acusador te seguirá. ¿Qué cosa? Entonces, esas cosas se cantaban en el mariachi. Oye, donde pero yo tocaba. además, sí, está en el regional mexicano, pues está en realidad en todas las letras de todas las todos canciones. Lados, pop, exacto. y con respeto a todos los y las seguidores de muchísimos de nuestros más queridos cantantes, Sí. hombres y mujeres y hasta bandas. De repente, si le pones atención a las letras, dices, híjole, este es, digamos, un costal de toxicidad, ¿no? Sí. Un costal de pues, muy malos acercamientos Sí. a la idea de lo amoroso, ¿no? Claro, y ahí es cuando yo hago ese match y digo, yo quiero hacer, pues yo quiero hacer música, ¿no? Y quiero hacer canciones y me gusta. Y entonces dije que iba a hacer otras narrativas dentro de las mismas canciones. Que ojo, o sea, el nuevo corrido, porque hay muchos también de tus colegas que además los queremos, los respetamos mucho, pero que dicen, sí, yo estoy de acuerdo en que ya no debemos de hacer música violenta, que incite a la violencia, hay que hacer nada más canciones de amor. Pues sí, pero ojo, ¿no? O sea, ¿con qué acercamiento? Porque el tema de la violencia en la música no es nada más narcoviolencia, ¿no? O sea, también hay violencia feminicida. Claro. O sea, estas canciones de mátala y con un cuchillo y una pistola, Sí. aunque digan mátalas a besos, hombre, con cariño y con respeto, pero pues sí son letras pues, que algo te transmiten. Claro, y que muchos artistas y muchos autores también, yo he platicado con algunos y me dicen, bueno, vivir, pero no lo digo literal. Entonces yo le digo, bueno, tú sabes que no lo dices literal, pero hay gente que no lo sabe y lo lleva a la práctica de una manera muy común, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que entra el discernimiento de cada quien, pero también hay una cultura muy fuerte que nos ha abrazado con violencia desde que éramos niñas y niños. Así es. ¿No? Entonces,
yo cuando te digo que hago como este match, una de las canciones que más se cantaba cuando yo era niña, en el jardín de niños, en la primaria, en la secundaria, cuando yo tenía 14 años, 10 años, 8 años, en el Día de la Revolución Mexicana era el corrido de Rosita Alvírez. Ajá. Y es un feminicidio. Así es. ¿No? Y el Piporro lo cantaba y hacía como un chiste acá de que, ay, pues la mataron por su mamá, le dijo que no fuera. Y es revictimizante el corrido una y otra vez, ¿no? Así es. Entonces bueno, ya me di cuenta que existe eso, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Contar lo mismo desde otro punto, desde otra manera. Y lo has hecho tú además con esa genialidad, Vivir Quintana, que te caracteriza, porque además tus canciones son preciosas, pero en efecto tú lo abordas con una, o sea, pues digamos con la cabeza muy amueblada, ¿no? Y con las rutas, las carreteras muy bien diseñadas para transmitir musical y artísticamente, porque a eso te dedicas, al arte, ¿no? Sí. Pues un mucho mejor y más constructivo mensaje, que ojo, es también una denuncia. Sí, de hecho yo acabo de sacar un disco la semana pasada, se llama Cosas que sorprenden a la audiencia, y son 10 historias de 10 mujeres que se defendieron de sus agresores y las metieron a la cárcel, o sea, las privados de la libertad física. Por defenderse. Por defenderse, y el Estado les dijo, híjole, literal les ha dicho, oye, te hubieras defendido menos, mira, lo hubieras aventado y salías corriendo. Te hubieras defendido menos. Menos. Entonces, o sea, si él tenía un cuchillo sobre tu cuello, o una pistola sobre tu cabeza, te hubieras defendido menos. ¿Cómo? Sí. Exacto, ¿cómo? En México existe un término que se llama exceso de legítima defensa, y justamente de eso trata el álbum. Y entonces me han dicho, entonces tú estás incitando a las mujeres a que maten. Y les dije, no, yo estoy incitando a las mujeres y a los hombres a que escuchen, a que observen que hay otras maneras de relacionarnos. Que no lleguen a esos extremos. Exactamente, hombre, y a las mujeres les estoy diciendo, tienes todo el derecho de defenderte, ¿no? Y al Estado de decirle, oye, hay un hueco muy grande cuando las mujeres se defienden, porque ahí sí nos sorprende que una mujer se defienda, pero no nos sorprenden todos los feminicidios que hay, y nos sorprende que se defienda una mujer, pero no nos sorprende como que dentro de la misma música existan todas estas narrativas violentas y misóginas, ¿no? Por eso se llama Cosas que sorprenden a la audiencia el disco. Oye, Vivir, ¿y a ti te sorprendió cuando la canción Sin Miedo se convirtió en este himno global? Porque ya es un himno global, no es nada más en México, no es nada más cada 8M nosotras mexicanas cantándolo y acompañando nuestras marchas con esta canción, sino que ya es global, o sea, es en el mundo entero, ya la tradujeron a no sé cuántos idiomas, tú lo debes tener muchísimo más claro que yo, pero ya es un himno global de las mujeres cada 8 de marzo, y en realidad pues a cada rato y en todos lados, siempre que las circunstancias lo ameritan y lo exigen, ¿no? Sí, fíjate que al principio me sorprendió muchísimo. Estoy hablando, la canción acaba de cumplir 5 años este marzo que pasó. Acaba de cumplir 5 años, y te puedo decir que en el 2020, el primer mes que estuvo la canción, o sea, que salió, me sorprendió muchísimo, y después fui como porque hubo esta pandemia, ¿no? Que no pudimos salir a la calle, no podías medir muy bien más allá con la gente más que por las redes sociales, pero en cuanto fui saliendo y empecé a viajar y empecé como a conocer otros lugares y empecé como a entender mejor qué estaba pasando en nuestro país, ya no me sorprendió, porque dije, claro, ¿cómo no iba a ser esta canción tan grande si lamentablemente en México tenemos un problema fuertísimo de violencia de género? Y por el éxito que la canción tuvo en tantos otros países, pues en realidad somos las mujeres que tenemos todas, ¿no? En todo el mundo, lamentablemente todavía, pues digamos, este problema de violencia ejercido, la violencia de género es globalmente compartida, ¿no? Así es, sí. Yo acabo de llegar de una gira de casi 2 meses que anduve en muchos lados desde España, pero también estuvimos en el Cono Sur, estuvimos en Chile y Argentina, y no sabes, o sea, acabamos de llegar de Colombia también, y justamente Canción Sin Miedo es una de las canciones más escuchadas y más traducidas en muchos idiomas, en muchas lenguas originarias. Y claro, entiendo porque voy para aquellos lados y me cuentan muchas compañeras de, oye, a mí me pasó esto, acá en Colombia pasó esto, aquí en Chile pasó esto, aquí en Argentina pasó esto, o sea, y México sigue teniendo el primer lugar. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente, entonces sí compartimos la violencia, pero creo que también compartimos como las ganas de que las cosas ya no sean así,
Pues ¿no? eso va también a ocurrir en la medida en que logremos transmitirle a nuestros amigos, los señores, señoros, chavos, niños, que ellos también son víctimas del patriarcado y de la Sí. violencia de género que ejercen ellos en contra de nosotras. Así es, Ellos y que no también es, salen y perdiendo, que no ¿no? es un capricho de nosotras de salir a marchar ni hablar todo el tiempo de esto. El otro día me dice un tipo de que, bueno, pero es que ya no tienen otro tema de que hablar las mujeres más que de violencia de género. Y le digo, bueno, pues es que ustedes todavía no la abordan, ¿no? Y necesitamos que ustedes la aborden también. En estos días vivir, pues nos hemos enterado, entre muchas otras cosas, estamos en esta vorágine que también ha desatado el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, y justamente el tema de la música mexicana también es tema de la relación bilateral. Pues bueno, de entrada le quitaron la visa a los Alegres del Barranco, que fueron los que encabezaron este Mencho Fest, ¿no? Ahí con la fotografía del líder del cártel Jalisco Nueva Generación cantándole. Les quitaron las visas en Estados Unidos y ellos regresaron y volvieron a cantar su corrido del Mencho. Pero es muy paradójico porque mientras eso toca a la relación bilateral en temas de combate a la violencia, por otro lado también vemos, o sea, que los derechos de las mujeres, de las minorías Son reducidos, en Estados son Unidos, quitados. pues exacto, están siendo atacados en Estados Unidos. Entonces no sabemos bien a bien, y a mí me encantaría escuchar tú, que siempre eres tan claridosa, si le compusieras una canción ahorita a Donald Trump, o sea, ¿qué le dirías, caramba? Pues le diría que no por ser presidente le hace un bien a la gente, ¿no? Muchas veces creemos que el poder solamente es el que manda, y no, o sea, manda la ciudadanía, ¿no? Entonces decirle, o sea, nosotros somos los que tenemos que mandar y nosotros somos los que tenemos que, pues, yo creo que México es un país que le falta politizarse más, ¿no? Entonces yo creo que también le diría mucho eso a México para poder entender y reclamar y entonces pedir cosas no necesarias. Yo me voy a Chile y Argentina y están como un grado más politizados que nosotros, no quiere decir que mejor, pero creo que eso nos hace falta para entonces también voltear a Trump y a decirle, la ciudadanía manda, ¿no? Bueno, y por ejemplo, con toda esta cantidad de, no nada más de mexicanos, sino de latinoamericanos, hispanoparlantes que hay en Estados Unidos. Bastantes. Todos nuestros connacionales pues que ya están muertos de miedo, esa es la verdad, Sí. están muertos de miedo todos los días, a duras penas salen porque temen que pueda haber una redada, y en fin, o sea, me imagino que también del otro lado del río Bravo, pues tienes una cantidad tremenda de seguidoras y de seguidores. Sí, acabo de ir a Chicago también, estuve en Chicago cantando y sí, o sea, la mayoría del público que me fue a ver fue así espectacular. Y hablábamos mucho de la migración, ¿no? Pero también hablábamos mucho como de este miedo que es compartido, de que qué va a pasar con nosotros. O sea, yo creo que una nación cuando quita derechos, pues realmente es un retroceso tremendo. Claro. ¿No? Entonces es como de, ¿qué podemos hacer? Yo creo que cada quien desde su punto, pues seguir demandando y seguir denunciando como lo que sentimos y lo que vemos que está sucediendo. Que es muy poderosa la población migrante en Estados Unidos, Bastante. los mexicanos son millones y millones, pero también, por supuesto, de gente de toda Sudamérica, del mundo entero, ¿no? Pero estoy hablando de latinos. Yo me acuerdo que los padres, ¿no? Estos padres, para regresar al tema de los corridos, ¿no? Estos padres de la música regional mexicana, los Tigres del Norte, ellos también ya dijeron que sí es buena idea empezar a reducir o quitar la violencia de las composiciones musicales, Sí. porque ellos también tienen una penetración tremenda, ¿no? Entre todos los hispanos en Estados Unidos. Incluso estuvieron en la prisión de Folsom, ¿no? Sí. En donde Johnny Cash había cantado 50 años antes. Y digamos, la música también es una fuerza viva, ¿no? Y empieza, o sea, nos penetra a todos, nos Sí. invade, nos eleva también, nos puede elevar muchísimo a todos los seres vivos, y es una de las artes que más se queda en el inconsciente humano. Claro. O sea, siempre está
99% comprobado que es una de las artes que más se permean en el ser, ¿no? Y nos pasa muchas veces, no sé si a ti te ha sucedido de cuando traes una canción que no te gusta, que la traes pegada todo el día y dices, esa canción me choca y la traigo Caramba, aquí y aquí. sí, así, entonces, salte. Exacto, y es ahí cuando yo digo, siento que las artistas y los artistas sí tenemos que tener una responsabilidad social de qué compartir, de qué escribir y de qué decir en nuestras composiciones, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, para mí me escuchan 2 personas, son 2 cabezas y 2 corazones que no sabes cómo van a expandir tu música, ¿no? Y cómo la van a compartir. Ahora imagínate la gente que tiene millones y millones, ¿no?, de seguidores. ¿Cómo los cambia? Exacto, entonces sí hay que tener responsabilidad, pues, de compartir, ¿no? Esta responsabilidad creativa, ¿no? De decir qué voy a decir en mis canciones. Y también creo que en estos momentos de crisis donde la guerra está imperando y donde hay demasiada violencia dentro, pues, de este mundo, no nada más en México, sino también afuera de México, creo que en el momento de tú decir quiero hacer canciones de amor y de paz, pero también de denuncia, también es una postura política que hay que tomar con todo el corazón abierto, ¿no? Y decir, aquí estoy y lo sostengo. El nuevo corrido, el nuevo así corrido, el nuevo regional mexicano. ¿Tú qué es lo que vibras así respecto a la música mexicana? ¿Qué es lo que vibras en el futuro inmediato y de mediano plazo, Vivir? Pues aquí a mediano plazo yo creo que ahora las mujeres nos estamos apoderando muchísimo. Creo que es necesario también, ¿no?, saber que las mujeres tenemos una visión diferente a lo que está pasando en el mundo. Cada vez veo a más compañeras del regional mexicano que están sacando música, ¿no?, desde diferentes lados, desde las que son hijas de mexicanos o hijas de migrantes que están en Estados Unidos, como también a las compañeras que están acá en el norte. Cada vez veo a más mujeres con acordeones, cada vez veo a más mujeres con guitarras y cada vez veo a más mujeres con estas ganas de decir, pues esto está pasando y ahí les voy y soy la protagonista de mis historias, ¿no? Porque antes éramos de que nos dediquen las canciones. No, yo quiero hacer las canciones y ya sabrás tú a quién se las dedicas, ¿no? Entonces creo que eso a mediano plazo viene muy fuerte. Cada vez va más amigas ahí, cada vez salen más proyectos de mujeres en el regional mexicano. ¿Y tú las vas a madrinar? Yo las voy a querer mucho, yo quiero cantar con ellas, con todas. Eso va a ser una maravilla, sí, una delicia. Si tuvieras, Vivir, si tuvieras 20 años menos y no fueras famosa todavía, estuvieras haciendo cualquier otra cosa, ¿te inscribirías a México Canta? Pues sí, concurso o festival que se va a hacer justamente. ¿Sí? Me gusta ese concurso porque creo que también la oportunidad a ver a otra gente qué nos va a contar, ¿no? O de qué va a escribir, ¿no? A mí me da mucha curiosidad saber como la gente que no está en estas disqueras, que no tiene este mundo en la música, que no está dentro de la industria, bueno, ¿qué nos quieres contar, no? Yo sí quiero saber qué nos quieren contar. Oye, pues a lo mejor tú deberías de ser, no sé cómo va a funcionar, la verdad, México Canta, pero si hay un jurado o algo así, tú tendrías que estar ahí, evidentemente. ¿Verdad? ¿No? Evidentemente. No, ya que como que me inviten a escuchar las canciones, yo feliz. Sí. Oye, me da mucha curiosidad. Muchas gracias, Vivir Quintana. Gracias, qué privilegio, de verdad, qué privilegio tenerte en este espacio y me encantará que regreses para que platiquemos si esto de lo que estamos hablando ahorita, cómo se ha ido transformando. Vale, yo feliz. Que esperemos que en efecto el talento y ojalá el talento, porque pues eso es una cosa con la que nacen como tú, ¿no? Y que encuentre nuevos derroteros y nuevas plataformas, no nada más las digitales, sino nuevas formas de expresarse y no nada más con el algoritmo, con lo que vende y ya. Exacto. Sí, no, que la gente se tome el tiempo de escuchar otras propuestas, ¿no? Otras cosas, más allá como de las millones de reproducciones que hay de cierta música, hay otra que está ahí luchando para que sean escuchada y es muy fácil encontrarla. Entonces, felicidades siempre, Vivir Quintana. Te voy a esperar de vuelta por acá. Vale, Yuridia, te quiero. Y yo a ti te admiro, ya lo sabes, te admiro indeciblemente. Muchas gracias. No, gracias a ti.